Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que me ha tocado el corazón de una manera muy especial. El título de hoy es Kerem, mi apoyo inesperado, tras dudas creyó en mí. Y sí, como ya lo imaginarán, vamos a hablar de esos momentos en la vida en los que las cosas no salen como esperamos, cuando la duda nos empieza a roer y de repente aparece alguien que nos da ese empujón que tanto necesitamos. Alguien que sin venir a cuento cree en ti cuando tú mismo apenas puedes hacerlo. Acompáñenme en este viaje porque creo que esta historia tiene mucho que enseñarnos a todos sobre la fe, el apoyo y la increíble fuerza que puede tener una sola persona en nuestro camino. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Aquí compartimos historias, reflexiones y todo aquello que nos hace crecer como personas, así que no se pierdan lo que está por venir. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Hoy vamos a hablar de Kerem. Y para entender la magnitud de su apoyo, primero les tengo que contar un poco sobre el contexto. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que me encontraba en una encrucijada profesional. Había invertido mucho tiempo, esfuerzo y una cantidad considerable de mis ahorros en un proyecto que honestamente creía que iba a ser un antes y un después. Era una idea innovadora, algo que sentía que podía aportar valor real, pero el camino para materializarlo estaba lleno de obstáculos. Cada vez que presentaba la propuesta a posibles inversores o socios, me encontraba con miradas de escepticismo, con frases como «es demasiado arriesgado», «el mercado no está preparado», o peor aún, «el silencio que habla más que 1000 palabras». Empecé a sentir esa punzada de duda, esa vocecita interna que te dice «¿y si se equivocaron todos los demás? ¿Y si tú también te equivocaste al creer en esto?». El peso de esas dudas se hacía cada vez más grande, empezaba a afectar mi confianza en mí mismo, en mi instinto. Recuerdo noches en vela, repasando los números una y otra vez, buscando ese error que justificara el rechazo generalizado. Me sentía un poco como un personaje de película, luchando contra molinos de viento con la energía menguando y la esperanza cada vez más tenue. Las conversaciones con amigos y familiares, aunque bien intencionadas, a veces terminaban reforzando mis miedos. Quizás deberías buscar algo más seguro, me decían, y yo, en el fondo, sabía que la seguridad no era lo que buscaba en ese momento. Buscaba hacer algo diferente, algo que me apasionara, y esa pasión se estaba viendo eclipsada por la inseguridad y el miedo al fracaso. Y fue en ese preciso momento, cuando el vaso de la duda estaba a punto de desbordarse, que apareció Kerem. No es alguien que conociera desde hace mucho tiempo. Nuestra conexión fue relativamente reciente a través de un contacto mutuo. Al principio nuestra relación era más bien formal, profesional. Hablamos un par de veces sobre temas generales, nada que pudiera sugerir una conexión profunda. Sin embargo, en una de esas conversaciones, de forma muy natural, empecé a desahogarme un poco, a compartir mis frustraciones con el proyecto, mis miedos. Y aquí es donde entra la magia. En lugar de ofrecerme palabras de consuelo genéricas o un consejo prudente, Kerem reaccionó de una manera totalmente inesperada. Se sentó, me escuchó atentamente sin interrumpir, con esa calma que a veces es más reconfortante que cualquier discurso. Y cuando terminé de exponer mi panorama, ese que veía tan oscuro y lleno de fracaso inminente, Kerem hizo algo que me dejó sin palabras. Abrió un cuaderno que tenía a su lado y sin más empezó a dibujar. Yo, mientras tanto, seguía en mi espiral de negatividad, pensando en su próxima crítica o en su intento de convencerme de que lo dejara ir. Pero lo que hizo Kerem fue mucho más poderoso. Dibujó mi idea, la mía, pero con una perspectiva diferente. Le dio forma, la proyectó en el futuro imaginando escenarios de éxito, de impacto. No se limitó a decirme tú puedes, no. Me mostró visualmente por qué yo podía. Utilizó sus propias experiencias sin alardear, pero compartiendo momentos en los que él también había enfrentado dudas similares. Me contó cómo había aprendido a confiar en su visión, incluso cuando los demás no la entendían. Me explicó que el escepticismo externo es a menudo un reflejo de la falta de imaginación o de la aversión al riesgo de los demás, no necesariamente una crítica válida a la idea en sí. Y lo más importante, Kerem no solo habló sino que actuó. Me preguntó sobre los puntos débiles que yo percibía, y en lugar de simplemente señalarlos, empezamos a trabajar juntos para encontrar soluciones.
Sacó a relucir fortalezas de mi proyecto que yo mismo, cegado por la negatividad, había pasado por alto. Empezamos a tener reuniones, primero cortas, luego más largas. Kerem no me pedía informes detallados ni me exigía resultados inmediatos. Lo que me ofrecía era su tiempo, su perspectiva fresca y sobre todo, su fe inquebrantable. Me animaba a seguir adelante, a refinar la estrategia, a no tener miedo de los obstáculos. Me decía cosas como, cada no es un paso más cerca del sí correcto, o la resistencia que encuentras solo demuestra que estás tocando algo importante. Sus palabras al principio me sonaban casi utópicas, pero la convicción con la que las pronunciaba empezaron a calar en mí. Recuerdo un día en particular, estábamos revisando un plan de negocios que yo había descartado varias veces por considerarlo imperfecto. Kerem lo tomó, lo leyó con esa serenidad suya, y luego me dijo, mira, esto no es un examen final. Es un mapa en construcción. Lo importante es que sabemos a dónde queremos llegar. Los detalles los iremos puliendo sobre la marcha, y a veces el camino te enseña cuál es el mejor atajo. Esa frase me liberó. Dejó de ser una carga de perfeccionismo y se convirtió en una invitación a la acción, a la experimentación controlada. La presencia de Kerem fue como un faro en medio de una tormenta. No es que él tuviera todas las respuestas, pero su actitud, su optimismo inteligente y su capacidad para ver el potencial donde yo solo veía problemas, fueron contagiosos. Me ayudó a reenfocar mi energía, a pasar de lamentarme por las dificultades a buscar activamente soluciones. Empecé a ver los rechazos no como un fracaso personal, sino como información valiosa para mejorar mi enfoque. Su apoyo no fue un simple ánimo, tú puedes, fue un acompañamiento activo, un desafío a mis propias limitaciones, y una creencia genuina en la visión que yo tenía. Y los resultados empezaron a llegar, lentamente al principio, pero de forma constante. Con la renovada confianza que Kerem me infundió, me sentí capaz de presentar mi proyecto con más fuerza, con una convicción renovada. Los inversores que antes me habían cerrado la puerta, empezaron a mostrarse más receptivos. No fue una transformación mágica de la noche a la mañana, claro está. Hubo más trabajo, más negociación, más ajustes. Pero el punto de inflexión, el momento en que empecé a ver la luz al final del túnel, fue sin duda cuando Kerem decidió creer en mí. Su apoyo inesperado me demostró que a veces, todo lo que necesitamos es una persona que vea nuestro potencial incluso cuando nosotros mismos estamos en duda. Que esa fe, esa creencia, puede ser el catalizador que nos impulse a superar nuestras propias barreras. Kerem no me dio dinero, no me ofreció una solución mágica, pero me dio algo mucho más valioso, la creencia. Y esa creencia, a su vez, me permitió creer en mí mismo de nuevo. Me recordó que la perseverancia, combinada con una visión clara y el apoyo adecuado, puede lograr cosas extraordinarias. Ahora, piensen en sus propias vidas. ¿Han tenido alguna vez un momento así? ¿Alguien que sin esperarlo, les brindó el apoyo que necesitaban en su punto más bajo? ¿O quizás ustedes han sido ese alguien para otra persona? Estas historias son las que realmente importan, las que nos conectan y nos inspiran a ser mejores. El impacto que una persona puede tener en la vida de otra es inmenso, y a menudo, son los gestos más sencillos, las palabras más sinceras, las que dejan una huella imborrable. Kerem fue ese apoyo inesperado para mí, y hoy quiero compartir su historia y la lección que me dejó con la esperanza de que les sirva de inspiración. Para concluir, quiero recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el poder de un apoyo inesperado, ejemplificado en la figura de Kerem, que creyó en mí cuando mis propias dudas amenazaban con hundirme. Hemos visto cómo en momentos de incertidumbre profesional y personal, la fe de una persona puede ser el catalizador para superar obstáculos y reencontrar la confianza en uno mismo. Hemos reflexionado sobre cómo el escepticismo externo a menudo no refleja la valía de una idea, sino las propias limitaciones de quien la emite. Y sobre todo, hemos aprendido que un gesto de creencia genuina, un acompañamiento activo y una perspectiva alentadora pueden ser la fuerza motriz que nos impulse a alcanzar nuestras metas. Agradezco de corazón que hayan estado conmigo hoy, que hayan compartido este espacio y esta historia. Espero de verdad que les haya resonado y que les sirva de inspiración en sus propios caminos. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Han vivido algo similar? ¿Algún Kerem en sus vidas que les haya marcado de forma positiva? Por favor, dejen sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y sé que la comunidad también disfruta de sus aportaciones y sus historias. Y ahora, si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo de valor, les invito a que dejen su pulgar arriba, que le den me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con esas personas a las que creen que les podría hacer bien escuchar esta historia. Y aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido de valor para ustedes. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.